El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones presenta Historias de Farmacéuticos, una profesión familiar, cuando la pasión pasa de generación en generación. Comenzó todo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él era alemán, mi abuelo, y él vino escapado de la guerra con unos cuantos hijos de él. O sea, dejó a su señora en Alemania con varias hijas también quedaron allá. Y bueno, llegaron al puerto y terminó acá en Candelaria. Y ahí se radicó en Candelaria. ¿Cómo se llamaba? Él tenía, te digo, una anécdota que mi papá, cuando la maestra le preguntó el nombre de su padre, que era mi abuelo, le empezó a nombrar como 7, 8 nombres. Le dijo la maestra, váyase de acá. Me está tomando el pelo, ¿no? Era el nombre de mi abuelo, tenía como 7, 8 nombres. Era Guillermo, Franz, Raúl, Carlos, no sé, un montón de nombres tenía. Todos esos nombres yo no tengo porque esa información se perdió todo esto, no tenemos papeles acá. Lo único que cuento es este documento que lo restauramos. Él era medio un médico farmacéutico que trabajaba para la nobleza allá en Alemania, no sé qué ciudad también. La cuestión es que cuando vino de la guerra para acá, él perdió todos los papeles. Él no tenía papeles farmacéuticos de médico. Y se radicó en Candelaria, conoce a mi abuela, rehace su vida. Y ahí sí nacen 3 hijos de él, que uno de los cuales era mi papá. Y bueno, y él también puso su farmacia en Candelaria y también a caballo él recorría. Estamos hablando de la época de 1940 y pico, 1950. Él recorría a caballo, todo Misiones. Y mucha gente de la zona todavía le recordaba, la gente más grande le recordaba a mi abuelo que él medio hacía de médico, le llevaba los medicamentos y curaba a la gente. Porque en esa época estamos hablando de que era todo monte Misiones, no había nada, no había médico, no había farmacéutico, era bastante a pulmón la cosa. Y bueno, y ahí comenzó esa parte. Después uno de mi tío, digamos, él continuó la carrera de farmacia, empezó a estudiar y en Buenos Aires estudió hasta 4º año. Pero acá alguien de la familia se había enfermado, entonces no pudo continuar y tuvo que volver. Él igual quedó en Candelaria y puso su farmacia. En esa época, estamos hablando del año 1970, todavía no estaba la carrera de farmacias, entonces se podían poner los botiquines de farmacia. Entonces la gente que sabía se recibía de idóneo. Le daban un título de idóneo, que tenía conocimiento de farmacia. No era farmacéutico, pero podía trabajar en la farmacia. Y bueno, él en Candelaria puso su farmacia, mi tío. Después mi papá, él era más comerciante, él hacía de todo. Y siempre le gustó la parte de tener una farmacia. Entonces, él después de Candelaria, mi papá ya viajó y se radicó en San José. Ahí conoció a mi mamá, se casaron, todo, y él puso su farmacia. Él tenía un supermercado y su farmacia en San José. ¿Cómo se llama? Gerardo Nors. ¿Y cómo es? Bueno, él tenía la farmacia en San José y él puso en muchos lugares, intentó hacer farmacia. En Piraí puso farmacia, en Oberá puso farmacia. Y bueno, estando en San José, estaba muy bien trabajando. Me acuerdo una vez vino un viajante que recorría la provincia año 1970 y pico, 1980, y le dice, Gerardo, vos estás perdiendo tiempo acá, andá a Jardín América, allá es la ciudad más grande que está creciendo en el país, era Jardín América y San Vicente. Si se acuerdan, en los años, cuando comenzaba la democracia por ahí, eran las ciudades que más crecieron en el país. Entonces mi viejo vino para acá y le gustó, y bueno, ahí habló con el doctor Candy acá, que está el sanatorio acá al lado, y alquiló un localcito acá a la vuelta y ahí puso su farmacia. Y después con el tiempo compró el terreno y ahí empezó a construir. Y bueno, y esta fue la farmacia que más quedó, más tiempo. Ahí vinimos acá a vivir a Jardín. Y bueno, él había puesto una farmacia en Oberá con el doctor Suntein y otro grupo de médicos. La farmacia central que estaba enfrente a lo que era la terminal. Ahora la terminal ya está lejos, bueno, pero es la idea de esa farmacia. Después se vendió todo y quedó. Él ya no tiene participación en esa farmacia, pero digamos es creador de ese tipo de farmacias. Después en Posadas también
puso una farmacia frente al Madariaga. No sé, ahí ahora hay 2 o 3 farmacias enfrente. Bueno, una de esas era la que también mi viejo puso y después, bueno, él vendió todo. Y bueno, después yo empecé a estudiar farmacia porque yo era estudiante acá de Jardín América y uno mama esta situación y me gustaba la parte de ayudar a la gente, el conocimiento que tiene el farmacéutico, la parte del comercio. Vos te imaginabas que podés ganar un buen dinero haciendo tranquilo, un trabajo tranquilo. Bueno, era una cuestión que para mí personalmente me encantaba esa forma. Por ejemplo, estudiar medicina ni nunca jamás, porque estar en contacto con la gente y sangre, que ese no va para mí. Estudiar contador, eran los números, todos solo sentaditos, no me gustaba. Abogado, no tengo memoria para nada, así que imposible que sea abogado. Y era lo justo. Yo digo esas profesiones porque en mi época eran las profesiones que más auge tenían. Medicina, farmacia, abogacía y contaduría. Es lo que más había acá. Y justo estaban las facultades acá en Posadas, que mi idea era ir hasta acá nomás. Porque irse a Posadas, por ahí al que escucha algún joven, de los del interior, es cerca y lejos a la vez. Es cerca porque vos sabés que si pasa algo, vos haces 100 kilómetros o 200 y estás con tu familia. Y es lejos porque ya estás solo, ya estás lejos, ya podés hacer tu vida. No hace falta ir hacia Corrientes o a Córdoba, a Buenos Aires. Eso sí es lejos, ya se complica más. Yo decidí nomás estudiar farmacia y se ve que a él le gustó la idea, entonces no dijo nada, bien, que estudie. Y bueno, estudié farmacia. A mí me llevó 7 años la carrera, ¿viste? Digamos, porque 5 años es la carrera, pero creo que Luis Derluc nomás y Ana Han, que creo que los 2 únicos o 3 que se recibieron en 5 años. El resto, todos tuvimos 7 años, más tiempo. Y bueno, después mi hermana empezó a estudiar. Mi hermana es 4 años más chica que yo, también empezó a estudiar farmacia en Posadas y se recibió. Y bueno, en esos tiempos salieron la oportunidad de negocio y cuando yo me recibí, mi viejo compró la farmacia Fátima enfrente al IOT y ahí me instalé yo en esa farmacia. Al tiempo se recibió mi hermana y compró una farmacia donde está Comercial Malarzuc, donde era Comercial Malarzuc, ahí al lado, en la esquina donde está el Borati. Ahí estaba una farmacia, la de mi hermana. Bueno, ahí trabajamos nosotros un par de años, 2 o 3 años. Ahí vino justo el tema de la debacle con De la Rúa, no pasaba nada, la gente todo compraba en Paraguay, no había dinero y se complicaba todo. Entonces ahí, bueno, por una cuestión de negocios, se terminaron vendiendo esas 2 farmacias y también mi viejo adquirió la farmacia de acá de Jardín América, la de Luis Nerenberg. La farmacia de Luis Nerenberg era la primera farmacia acá de Jardín América, una de las primeras. Bueno, la cuestión es que le compró a Luis y bueno, entonces en ese tiempo, mi hermana, cuando venimos a las farmacias en Posadas, yo me vine y me hice cargo de esta farmacia. Y al tiempo mi hermana se hizo cargo de la farmacia de Luis Nerenberg, ahí más o menos sí era la cuestión. Y estábamos los 2 trabajando. Después mi hermana decidió cambiar el rumbo porque a ella le gusta más la parte holística, la parte de yoga, la parte más personal de ese tipo de energías. Y esta parte está la parte más experimental. Ella está con una cooperativa fabricando hierbas, esencias y ese tema, ese asunto anda. Creo que acá en Capiovita trabajando. Y bueno, yo seguí con la parte comercial con esta farmacia y bueno, estamos acá. Y también por influencia de mi papá, tengo un tío mío, que es hermano de mi mamá, que él sí empezó a estudiar farmacia y él estudió en La Plata. Y él sí se recibió en La Plata y bueno, ahí él quedó en Mar del Plata viviendo. Y él tenía su farmacia en Mar del Plata, ahora tiene su farmacia en General Ramón Madariaga, allá cerca de Pinamar, esa zona. Sería esa la parte, digamos, del origen de mi abuelo, que él viene de la guerra siendo farmacéutico y termina siendo mi viejo, no farmacéutico, pero muy metido. Fíjate que mi viejo era uno de los fundadores de la Cámara de Propietarios de Farmacia, que no era farmacéutico. En esa época estaba esa guerrilla entre los propietarios de farmacia y los farmacéuticos. Y bueno, cada uno tiene sus intereses porque el propietario quiere pagar menos y el farmacéutico quiere cobrar más y es una cuestión de tira y afloje. Y bueno, él estaba en esa parte, pero después estaba mi tío Edgardo, que estaba en Candelaria,
salí yo farmacéutico, mi hermana farmacéutico y mi tío farmacéutico allá en Pinamar, digamos. Y esa sería toda la línea genealógica farmacéutica originada de mi tío Franz Nors. Mi abuelo, fíjate, prácticamente era un médico en la zona, ¿viste? Y que llegue un médico a solucionar el problema era importante. Fíjate que mi abuelo llegaba hasta ciertas casas y quedaba a pasar la noche, dormía ahí, comía ahí, bueno, era otra época, ¿viste? Y acá todavía, de mi parte, de la parte de mi viejo, era siempre tener todo, era ser un león en la familia, tener todo, solucionarle el problema a la gente. Así era, por ejemplo, la farmacia Petico, de la Teresa Petico, era un león en el negocio, tener todos los remedios. Entonces la gente viene y vos le solucionas el problema. No, te pido para mañana, no tengo, no, gasta. A ver, si no hay, bueno. Pero la idea es que la gente, nosotros tenemos tal prestigio que llega gente de San Ignacio, de Aristóbulo del Valle, de Puerto Rico acá. Porque acá hay. Y bueno, a veces uno no tiene todo, pero o llaman por teléfono para ver si uno tiene, y tiene uno, no sé. A veces está el producto y se termina venciendo, y bueno, tirá y comprá otro y tenés ahí, esperando que la gente no fallarle a la gente. Claro. Esa es la idea. Y bueno, esas son políticas que uno va teniendo y va adquiriendo y traspasando. Yo estudié la secundaria acá, donde de amigos, uno se hace conocido. Y sí, bueno, con la edad que uno tiene ya es conocidísimo y bueno, no sé, parece ser un amigo más, parece, de la gente, porque ahí se empieza a mezclar la parte humana, comercial, bueno, hay toda una mixtura que se genera, bueno, hay que llevarlas así nomás. Vivir en Posada era muy bueno, sí, era, aparte de la calidad de los docentes de la Facultad de Matemática y de Química, espectacular, muy buena la calidad de docentes, de gente, los chicos, cómo eran los amigos, las amistades, toda la junta, todo era muy lindo. Y había que estudiar, nomás no había caso. Así que no había tutía. Mi vida era de la facultad a mi casa, de mi casa a la facultad. No había vuelta, no había el fin de semana un poquito de diversión y dale, y quedaba, no había otra, no te quedaba otra porque vos aflojabas un poquito y para un año menos. Así era, tenía que estudiar muchísimo. Pero bueno, ahí van generándose relaciones. Fíjate que ahora hay amistades que están en el colegio de farmacéuticos que son muy cercanos a mí. Hay gente nueva que uno empieza a conocer. Entonces sí, es todo el tiempo así. No, jamás, no. Volvería a hacer todo exactamente lo mismo. No es exactamente esto. A veces digo, ¿qué haría otra cosa? No sé, cambié un poco. Porque no, me gusta esto. La verdad que fue diseñado para mí esta forma de vida así. Es más, a veces yo cuando estaba en el microscopio ahí en biología decía, está bueno esto, pero no lo haría. No me gusta es lindo la parte científica, estar ahí, pero estar metido en el laboratorio no. Me gusta el trato comercial, el trato cordial con la gente, el comprar, vender, esa parte comercial y médica a la vez. Y el conocimiento que tiene el farmacéutico es un abanico enorme a veces yo le digo a mi hijo ahora también, porque es chiquito, le explica un poco de física, de química, y le explota la cabeza porque es algo maravilloso entender un poco de física, de química, de matemática y salir de esa adormidero que tienen los niños. Ahora escucha eso y así le quedan los ojos grandes, ¿viste? Bueno, muy lindo todo esto. Así que quiera estudiar farmacia no se va a arrepentir. Gracias a las nuevas políticas que hicieron los colegiados acá del Colegio Farmacéutico, se abrió el abanico para que no sea solo farmacia comercial lo que yo hago acá. Yo solamente compro, vendo medicamentos y estoy ahí en eso.
pero ahora la parte farmacéutica se abrió para farmacéutico en hospitales, farmacéutico en centros de salud, farmacéutico en la parte de esterilización, de oncología. Hay un abanico que los que estudian farmacia acá en la facultad, el campo que puedan desarrollarse no es solamente recibirse y abrir una farmacia y poner y ser, digamos, un bolichero. No. Hay un gran abanico de oportunidades para los farmacéuticos. Y es más, faltan farmacéuticos. Está muy interesante, es una carrera muy interesante y bastante bien remunerada y cómoda, relativamente cómoda, es algo agradable, no sé. Sí, por supuesto que le tiene que gustar un poco la química o la física o las matemáticas, porque también vos no vas a estudiar algo que después vos tenés que ejercer de 10 horas por día durante toda tu vida. Te tiene que gustar. A mí lo que yo hago me encanta. Es más, yo justamente decía, la pucha, cómo me gusta entre semana y el domingo me quedo medio sin asunto, porque la verdad es que uno en el día a día es lindo. Yo espero que llegue el día lunes, porque me gusta lo que yo hago. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, dale para adelante. Y el domingo medio quedo, porque uno no sabe qué hacer, está tan metido en la rueda de la vida de esto, que bueno, la pasás bien. Porque si vos te recibís de algo que no te gusta, ahí tu vida se complica. ¿Y ejercer así? Yo ejerzo todo el tiempo, sí, yo estoy todo el tiempo acá. Así que bueno.